Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Comunica Comunidad. Estamos hoy en la calle Romil número 24 para entrevistarnos con Antonio, presidente de la Asociación de Sordos de Vigo. Bienvenido, Antonio, gracias por colaborar con nosotros en esta entrevista. Bien, empezamos para que... Perfecto, vale, pues empezamos entonces con la primera pregunta, que es, ¿qué recursos ofrece esta asociación a la comunidad? Bueno, aquí la Asociación de Personas Sordas de Vigo es una entidad que lleva funcionando casi 50 años aquí en la ciudad. Se creó, vamos a ver, con un objetivo que era dar, lo primero era un punto de encuentro para las personas sordas, antiguamente, porque bueno, antes pues no había asociaciones, se sentían un poco perdidas y entonces la asociación empezó como un punto de encuentro. Entonces actualmente sí que ya cuenta con más servicios, sigue continuando como punto de encuentro, pero a la vez da servicios para las personas sordas. Puede haber personas que son socias y usuarios de la asociación. Los socios pagan una cuota mensual a la asociación, que pueden tener pues información, disfrutar de actividades que organizamos aquí en la asociación de diferentes formas. Lo que haría un socio en cualquier otra entidad, ¿no? Y disfrutar de los servicios que hay. Y el papel de usuario que comentaba antes es la persona que viene simplemente y utiliza los servicios que ofrecemos aquí en la asociación, nada más. Y el tipo de servicios que ofrecemos es pues, el servicio de intérpretes de lengua de signos. Por ejemplo, pues una persona sorda necesita pues, o hacer una entrevista de trabajo, o ir a una gestión a un abogado o a un médico, o cualquier cosa que puedas hacer en tu vida ordinaria, pues pueden solicitar un servicio de intérprete, ¿no? Para poder entenderse con la persona oyente. Hay atención psicológica también, atención a personas sordas, pues hay por ejemplo pues dudas que tienen sobre pues, su vida diaria. Hay servicio de empleo también. Los socios pues disfrutan de las diferentes actividades que hay en la asociación, charlas que se pueden hacer, comidas, actividades de ocio y tiempo libre. Perfecto. ¿Y cómo puede acceder la comunidad a esta asociación y a estos servicios? Bueno, aquí atendemos a personas con deficiencia auditiva, una persona sorda o una persona pues, hipoacúsica, aunque no sea signante, no tiene por qué ser signante, ¿no? Pero tienen que tener una pérdida de audición. Y pues eso, a cualquier persona que tenga alguna duda y venga, la atendemos sin ningún problema. El acceso a servicios es libre, ¿no? Lógicamente tienen prioridad las personas sordas, también familiares de personas sordas, ¿no? Que tienen alguna duda. Después hay información en la asociación, las actividades y esto que te comentaba antes, esto sí que es solo para socios. La tercera pregunta es, como representante de la asociación, ¿qué espera respecto a los profesionales de atención primaria, los que trabajamos en el centro de salud, en cuanto a la temática de esta asociación, en cuanto a las personas sordas? ¿En qué podemos nosotros ayudar? Siempre la sociedad nos ve como, a ver, nuestras necesidades todavía no están muy claras, yo creo. ¿No? Pues por ejemplo, una persona con una minusvalía física o una persona ciega es una minusvalía que se ve, es visible, ¿no? Llama la atención. Entonces, bueno, la sociedad está un poco más preparada o más sensibilizada en ese sentido porque sabe lo que tiene que hacer. Con una persona sorda, como por si te cruzas con nosotros por la calle no te das cuenta que tenemos ese problema, pues nosotros sí que necesitamos una serie de adaptaciones. Y lo más importante es a nivel comunicativo. Las barreras que tenemos es más a nivel comunicativo. En el área sanitaria, bueno, tela. En el área sanitaria, tela. Está muy verde, es un área que está muy verde todavía. Antes de la situación del COVID, a ver, para ir, por ejemplo, al médico, al hospital o a cualquier centro de salud, el problema es que no hay intérpretes en los propios centros de salud ni en el hospital, ¿no? El servicio de intérpretes de aquí funciona de lunes a viernes y entonces, bueno, si tenemos que hacer una cita médica o nos tienen que acompañar a estas citas que están programadas, bien, pero por ejemplo una urgencia de un fin de semana no tenemos intérprete disponible para acompañarnos. Entonces, bueno, te basas un poco en la lectura labial, depende del nivel que tengas tú como persona sorda, depende del que te atienda, también. Pues, por ejemplo, pues para hacerte una operación, o estás esperando a que te avisen, o en la lista de espera, ¿no?
aunque avises 5000 veces de que eres una persona sorda y que no te llamen por teléfono, te llaman. Te llaman, es lo mismo. No se dan cuenta. No, yo no puedo coger el teléfono. No puedo. Entonces, a veces, por mucho que lo digas, que te dicen que sí, que sí, que sí, o sea, es que nadie, o sea, ninguna persona sorda puede utilizar el teléfono, ¿no? Lo que podemos es o nos avisan, o por SMS, o por WhatsApp, o por los medios que hay ahora, o por carta incluso, o a veces incluso te llaman para anularte alguna cita y no te enteras porque nos llaman por teléfono y después llegas allí, no es que te llamamos ya, pero es que yo no oigo. Esto antes del COVID. Ahora con el tema del COVID, bueno, peor, claro, mucho peor. Esa es la siguiente pregunta, sí. ¿Cómo afectó entonces el confinamiento a las personas usuarias de esta asociación? A ver, afectado sí, lógicamente por el tema de comunicativo, ¿no? Quiero decir que hay muchas personas sordas mayores, sobre todo, que no tienen ningún tipo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, que su único punto de contacto era aquí en la asociación. Entonces, como en el confinamiento no se podía venir al local, ni se podía, bueno, tener esas relaciones sociales, pues esa gente sí que se vio afectada, ¿no? Tienen, bueno, familiares, que a veces que les ayudan, hay gente que no tiene familiares, que están totalmente solos, entonces, bueno, a veces si tienen un poco un conocimiento de las tecnologías, bueno, pues por videollamada, para hablar con otra persona. Y la situación médica con respecto a la situación con el COVID, pues empezamos con que las citas no podían ser presenciales, que eran por llamada todas, o sea que peor. O sea, había que explicar siempre que es que, no, es que es por llamada. Mira, es que yo soy una persona sorda, es que no me puede llamar el médico. Bueno, esto hubo gente que le costó bastante, sí. Y luego, a la asociación, ¿cómo hicisteis durante la situación esta del COVID? Bueno, pues cuando empezó marzo, más o menos, lo primero, bueno, avisarnos que estábamos en estado de alarma y cerramos, ¿no? Entonces los servicios y las atenciones en el local se cerraron hasta más o menos abril, mayo. Ahí volvimos a abrir los servicios aquí y bueno, los profesionales ¿qué hacemos? Hacemos turnos de trabajo, ¿no? Nos dividimos en 2 grupos para no estar todos en el mismo turno, por si hay algún contagio. Entonces un día venimos a la oficina y otro día desde casa. Pero, por ejemplo, actividades que se hicieron en verano en la asociación dentro, ninguna. Se hizo alguna actividad de senderismo al aire libre, alguna comida, eso sí, para los socios. Después, bueno, volvimos otra vez a un estado de alarma otra vez y ya se tuvo que dejar hacer estas cosas. Entonces, bueno, lo único que funcionan son los servicios, el servicio de intérpretes, la trabajadora social, la psicóloga, información a los socios sí que seguimos manteniendo. La información la hacemos, bueno, pues a través de vídeos, los enviamos por WhatsApp y los socios, bueno, pues se enteran de, pues, novedades ahora, pues por ejemplo, pues cómo está la normativa en la ciudad de Vigo respecto al estado de alarma, ¿no? Pues estas cosas. Pero bueno, claro, más parada, la actividad de socios más parada. Vale, muy bien, pues hasta ahí tendríamos todas las preguntas hechas de la entrevista. No sé si quieres aportar algo a mayores para nosotros dar un poco a conocer vuestras necesidades. Yo sí que añadiría, lo repito, que la sociedad sea un poco más comprensiva con nosotros y que se nos visualice más. Una persona oyente que se cruza con una persona sorda también puede hacer el esfuerzo de adaptarse un poco el oyente, ¿no? Sobre todo gente que está en atención al público, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, si yo te digo que no oigo, pues bueno, intenta alejarte y bajarte la mascarilla, si es posible, o porque, por ejemplo, lógicamente en el hospital si hay mamparas o medidas de seguridad suficientes, por un momento que te la bajes para que yo te pueda entender lo que me estás diciendo, bueno, pues es un poco una adaptación para que podamos hacer una lectura labial, porque si no, con la comunicación ahora con las mascarillas es que es imposible. Es una exigencia que, bueno, en la situación actual creo que es fundamental, ¿no? Porque a nosotros la mascarilla nos afecta mucho.
Perfecto, pues nada, muchas gracias entonces por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros. Y nada, esperamos que este vídeo nos ayude un poco a dar a conocer la asociación y muchas gracias por todo.